Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar del punto 4.1, que son las técnicas de recopilación de información, y estas son todas las formas posibles de que se vale el investigador para obtener la información necesaria en el proceso del desarrollo. Y estas técnicas se dividen en dos, que son fuente de información primaria y fuente de información secundaria. La fuente de información primaria es aquella información que se obtiene directamente de la realidad misma sin sufrir ningún proceso de elaboración previa. Son las que el investigador recoge por sí mismo en contacto con la realidad. Como técnica de recolección de información primaria tenemos la observación, la entrevista, cuestionarios, test, encuestas, los diagramas psicométricos, etc. La fuente de información secundaria son registros escritos que proceden también de un contacto con la realidad, pero que han sido recogidos y muchas veces procesados por investigadores. En cuanto a las técnicas de recolección secundaria, tenemos que decir que los datos de información secundaria suelen encontrarse diseminadas, ya que el material escrito se dispersa en múltiples archivos y fuentes de información. La técnica de la fuente de información secundaria se denomina documental y sus fuentes principales son el Internet, las bibliotecas, organismos estatales y de empresas o librerías. Se trata de familiarizar al estudiante con lo que el dato tomado en sí mismo, mostrándole cómo existe una estructura común a los datos tanto de la ciencia natural como de la ciencia social, estructura a partir de la cual el investigador genera sus estudios e indagaciones. Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Buen día, maestra. Yo le voy a hablar del tema 4.2, estudio de viabilidad. El objetivo principal del estudio de viabilidad de un proyecto es proporcionar toda la información necesaria para verificar si el proyecto tiene la base adecuada para su ejecución. Un estudio de viabilidad permite averiguar si la iniciativa es o no realizable. Para ello se analizan diferentes perspectivas, como la técnica, la económica o la legal. Las conclusiones de esta investigación hacen posible comprobar si la inversión merece o no la pena. Aunque cada proyecto difiere en sus objetivos, necesidades y alcance, existen aspectos comunes a todos, en lo relativo a factores internos y externos que resultan determinantes para su éxito. Algunos de ellos son el liderazgo del proyecto, la disponibilidad de recursos, la infraestructura existente, la demanda pública y las regulaciones que afectarán la salud del proyecto y a largo plazo y por tanto a su viabilidad. El estudio de viabilidad de un proyecto debería aportar al menos visibilidad en el plano técnico para responder a preguntas sobre los recursos o la disponibilidad y también de resolver dudas económicas, aclarando el potencial de generación de ingresos a largo plazo del proyecto. De forma complementaria, se pueden implementar análisis adicionales que tengan en cuenta cuestiones ambientales, de cumplimiento, políticas o culturales, entre otras. Bueno, a mí me tocó hablar sobre 4.3, que es análisis de requerimientos funcionales y no funcionales. La identificación de los requerimientos funcionales son básicamente declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, de la manera en que éste reaccionará a entradas particulares, y en algunos casos los requerimientos funcionales de los sistemas también declararán especificaciones. Básicamente declararán lo que el sistema no debe de hacer. En muchos de los problemas en la ingeniería del software provienen de la imprecisión de la especificación de requerimientos. Para un desarrollador de sistemas es natural dar interpretaciones de un requerimiento ambiguo con el fin de simplificar su implementación. Sin embargo, a menudo no es lo que el cliente desea. Se tiene que estipular nuevos requerimientos y se debe de hacer cambios al sistema y esos cambios se hacen y retrasando así la entrega de este y el incremento del costo. La identificación de requerimientos no funcionales básicamente son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas, sino más bien a las propiedades emergentes de como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. De forma alternativa,
definen las restricciones del sistema, como la capacidad de los dispositivos de entrada-salida y la representación de datos que se utiliza en la interfaz del sistema. Los requerimientos no funcionales surgen de la necesidad del usuario debido a las restricciones en el presupuesto, a las políticas de la organización y a las necesidades de interoperabilidad con otros sistemas de software y hardware, o a factores externos como lo son el reglamento de seguridad, las políticas de privacidad, entre otros, ¿no? Estos diferentes tipos de requerimientos se clasifican de acuerdo con sus implementaciones. Uno sería el requerimiento del producto, que especifican el comportamiento del producto, cómo son los requerimientos de desempeño en la rapidez de la ejecución del sistema y cuánta memoria requiere. Los de fiabilidad, que fijan la tasa de fallas para que el sistema sea aceptable, y los de portabilidad y los de usabilidad. También otro punto sería requerimientos organizacionales. Estos se derivan de las políticas y procedimientos existentes en la organización del cliente y procedimientos existentes en la organización del cliente y la del desarrollador, que son estándares en los que los procesos que deben utilizarse son requerimientos de implementación, como los lenguajes de programación o en métodos de diseño a utilizar, y los requerimientos de entrega, que especifican cuándo se entrega el producto y su documentación. Eso sería todo, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexis Ojeda. Hoy les voy a hablar acerca de la arquitectura del software. Bueno, la arquitectura del software es un diseño de alto nivel en la estructura de un sistema. Una arquitectura de software también se puede denominar arquitectura lógica. Consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporciona a través de un marco definido y claro para poder interactuar con el código fuente del software. Una arquitectura del software de igual manera selecciona y se diseña con base a ciertos objetivos, requisitos o restricciones que debe tener el proyecto o la arquitectura. Los objetivos son aquellos metas o lo que quieren lograr alcanzar con este sistema al poder desarrollar la información que se necesita. Las restricciones son limitaciones que pueden llegar a suceder al implementar este sistema. También la arquitectura del software se define de manera abstracta componentes que llevan a cabo alguna tarea, así como interfaces y comunicación entre sí, haciendo que estas estén entrelazadas entre sí y que al combinarse logren hacer la arquitectura o el sistema esperado. Y también consiste simplemente en determinar una tarea asignada a la cual se quiere lograr o llevar a cabo un objetivo.